Para entender. Jorge Luis Borges. De Christopher Domínguez Michael. 1. Leer a Borges. Me ocurrió a mí como le había ocurrido a muchos lectores antes y le ocurrirá a muchos otros más mientras el mundo sea mundo. Me refiero al momento de asombro que significa abrir un libro de Jorge Luis Borges por primera vez. Yo tenía 13 años y cayó en mis manos un ejemplar de El Aleph, la colección de relatos que Borges había publicado originalmente en 1949. Es probable que el libro me haya sido recomendado por mi familia en aquel año de 1975, cuando Borges ya llevaba al menos 15 años de ser uno de los escritores más famosos de la Tierra. Pero prefiero creer, para efectos de lo que me propongo en esta introducción, en la improbable circunstancia de que yo haya llegado solo, heroico y enigmático, como se suele concebir a sí mismo un niño camino de la adolescencia. Había yo escuchado leer a Juan Rulfo sus cuentos en la radio y leído, en natural desorden, algunos clásicos mexicanos como Los de Abajo, de Mariano Azuela, varios tomos de las aventuras de los piratas de la Malasia de Emilio Salgari, abundante ciencia ficción y muchas crónicas de los viajes estelares, pues aquellos eran los tiempos en que se aseguraba que al primer hombre en la Luna le seguiría un tercero y luego 300 o 3000, y que al final toda la humanidad visitaría los planetas y los satélites de la galaxia. Y pese a no ser un niño del todo ignorante en materia de libros, lo que Borges me ofrecía era nuevo, fabuloso. Era aterrizar en un astro desconocido, lleno de prodigios. La fuerza de gravedad de ese planeta me ha hecho permanecer en él hasta el día de hoy, disfrutando de la hospitalidad sin fin ofrecida por sus habitantes, figuras realistas o inverosímiles, algunos monstruosos, otros afantasmados. La mayoría son sabios o guerreros enloquecidos por los espejos, los laberintos o las bibliotecas, capaces de viajar en el tiempo o de apoderarse de éste, la eternidad misma, de manera trágica o cómica, empeñados en descifrar textos y en explicar símbolos, como lo hacían los arqueólogos a cuyas aventuras, en el Valle de los Reyes o en Palenque, ya era yo aficionado. Tengo en mis manos el ejemplar de El Aleph, que leí en aquel entonces, y lo he abierto en el primero de los cuentos. El Inmortal, una de las piezas más célebres de las muchas de Borges que lo son. Lo escojo por una sola razón, la de haber sido el primer texto que de Borges leí. En las próximas páginas trataré de reconstruir lo que aquella primera lectura pudo haber significado para mí, en asumido contraste con lo que a lo largo de los años he aprendido sobre la obra, la vida, la fortuna y el significado de Borges. El Inmortal empieza con un epígrafe en inglés, del filósofo Francis Bacon, en este caso. Un epígrafe, dice el diccionario, es una cita o sentencia que suele preceder a un texto, colocada allí como fuente de inspiración para el escritor o advertencia para el lector. A los 13 años es probable que yo no supiera con exactitud qué era una epígrafe, pero su presencia funcionó perfectamente como un señuelo o una promesa, momento de solemnidad preparatorio para leer el primer párrafo del cuento, cuyas primeras líneas voy a citar, con la intención de descomponerlo a los ojos del lector. En Londres, a principios del mes de junio de 1929, el anticuario Joseph Cartaphilus, de Esmirna, ofreció a la princesa de Lusange los 6 volúmenes en cuarto menor, 1715 a 1720, de la Ilíada de Pope. La princesa los adquirió. Al recibirlos, cambió unas palabras con él. La obra de Borges, como lo señalan casi todos los críticos que se han ocupado de ella, abunda en resúmenes y en biografías sintéticas, reales e imaginarias, escritas a la manera de la Enciclopedia Británica, en su edición de 1911, la colección de libros más valiosa de todas las leyes.
Sample complete. Ready to continue?